o restauraciones mal adaptadas o prótesis. ¿Por qué? Algunos pacientes usan prótesis removibles. Los ganchos de las prótesis removibles se localizan en determinadas piezas. Esto puede generar mayor acúmulo en determinadas zonas. Una restauración mal adaptada, no porque usted dentista, pasan muchos años y a veces el paciente no cambia esa restauración. Entonces, ¿qué pasa? Que crea pequeños escalones, más aún en aquellas restauraciones muy cerca del cuello, va a originar que la placa bacteriana se quede ahí acumulada, e incluso con el cepillado no sale fácilmente. Entonces se va a localizar en determinados puntos. Por eso que la gingivitis puede ser localizada, también generalizada. Generalizada, y estamos hablando de un paciente con una mala higiene en términos generales. Localizada, hacemos referencia a estas condiciones o de repente una mala técnica. Y ustedes lo van a ver, por ejemplo, hay pacientes diestros o zurdos, y siempre uno se da cuenta cuando ve la boca con el paciente diestro o zurdo, porque se va a cepillar más por un lado que el otro, porque eso es parte de ser diestro o de ser zurdo. Entonces puede crear estas condiciones. Miren, sondaje menor o igual a 3 milímetros. ¿Se acuerdan que al comienzo yo les decía que esa hendidura gingival mide de 1 a 2? ¿Por qué? Porque el sondaje, lo normal es que debe de llegar a 2, pero hay pacientes que por su condición gingival puede llegar a 3. Pero el sondaje no va a pasar de los 3 milímetros cuando coloquemos esa sonda. Como ya les dije al comienzo, se divide inducida por biofilm y no inducida por biofilm. Eso les hablé al comienzo, a qué hacemos referencia. Lo tradicional, o cuando se pregunte cuál es la etiología de una gingivitis, la placa bacteriana. Histopatológico que vamos a encontrar el infiltrado inflamatorio, pero que no afecta el ligamento periodontal. Ese infiltrado inflamatorio solamente va a estar en el encía. Bien. Ahora ya nos vamos a una periodontitis. ¿Recuerdan lo último que les dije anteriormente? Que el infiltrado inflamatorio no involucra el ligamento, solo va a estar en esa encía, en el conectivo de esa encía libre. ¿Bien? Pero miren qué pasa acá, en la periodontitis. Enfermedad inflamatoria crónica multifactorial. Es crónica porque no va a ocurrir, como les dije, de la noche a la mañana. ¿Y qué más ocurre? Progresa de una gingivitis. Por eso se llama una enfermedad crónica. ¿Qué pasa acá? Hay destrucción progresiva de los tejidos de soporte. Ese tejido de soporte no se afecta todo de un momento a otro. Por eso decimos que es progresivo. Un paciente con problema periodontal sí puede llegar a recuperarse, puede llegar a sacar esa pieza dental. Aquellos pacientes que ya pierden la pieza dental, ¿cuánto tiempo puede pasar? Y no es que pierden todo el tiempo, comienzan a perder los dientes, puede avanzar peor. Por eso decimos que es destrucción progresiva de esos tejidos de soporte. ¿Y quiénes son esos tejidos de soporte? Ya todos, la encía, el cemento, el ligamento periodontal, el hueso fascicular de la trabécula, ya involucra a todos. ¿Cuál es la etiología? Aquí hay factores locales y factores sistémicos. Radiográficamente, miren, acá radiográficamente ya hay características, una gingivitis no. Acá sí, ¿por qué? Porque hay pérdida del hueso alveolar y reabsorción de cresta ósea. O sea, en una periodontitis ya podemos ver cambios radiográficos. En una gingivitis no van a ver cambios radiográficos. Aspectos clínicos. Clínicamente, en una periodontitis vamos a ver una gran cantidad de cambios, y aquí están enumerados. Primero, podemos ver un aumento de volumen de la encía, como
podemos apreciar acá. Mayor tendencia al sangrado, claro, si la gingivitis tuvo sangrado, no hay razón, ¿por qué? Porque es sencilla. ¿Va a estar sana? No, es sencilla, va a estar también inflamada. Miren, bolsas periodontales, por eso vemos este aumento de volumen. Ya vamos a ver sondajes mayores a 3 milímetros, porque hay una bolsa. ¿Por qué se llama así? Porque es una bolsa. Ustedes van a ver en encía, en ocasiones, hasta se mueve un poquito. Entonces va a tener mayor facilidad de acumular ese biofilm. Supuraciones, en muchos casos, ustedes presionan un poquito esa bolsa y van a ver cómo sale un fluido. Ya no es normal, sino van a ver un fluido más amarillento en muchos casos. Hipersensibilidad en cuello de dientes. ¿Por qué creen que hay hipersensibilidad en cuello de los dientes? ¿Por qué? Ya, pero ¿por qué creen que hay hipersensibilidad en el cuello? ¿Quién está expuesto acá? La raíz. Ya, ¿y en esa raíz qué hay? La boca es la parte de más, pero por fuera, ¿quién rodea? El cemento. El cemento nos ha preparado para el diente, sobre el enfermante. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior yo les decía, cuando había recesiones gingivales, que hay puesto el cemento, incluso a veces el cemento se llega a perder porque es muy delgadito y comienza a estar expuesta y por eso que hay sensibilidad en estos pacientes. Movilidad dentaria, miren, pérdida dental. Estos pacientes van a sentir que los dientes se les mueven fácilmente. Halitosis. Obviamente va a haber mal aliento porque hay sarro, hay supuración. Y retracción gingival. Miren acá abajo, vemos todas estas características. Recesión, aquí vemos la presencia de sarro. Aquí nosotros metemos la sonda y hay bolsas. Movemos, cogemos el diente, lo movemos suavemente y se va a mover. Y si nosotros retiramos ese sarro, ese diente se mueve más todavía. ¿Por qué pasa? A mí me ha pasado, yo retiré el sarro y el paciente todavía me dice, ay, lo que me quitó hizo que ahora se me mueva así. Claro, porque el sarro, sea como que es un material que está mineralizado. Es como que lo agarra entre comillas, pero en realidad lo está destruyendo. Cuando tú lo retiras, pues tienes que retirar. Tienes que eliminar todo eso. ¿Para qué? Para que ese tejido se restituya. Créanme, ustedes retiran eso y se va a perder más. Y ustedes retiran eso y el paciente le dice, ahora tengo huecos. Hay pacientes que se asustan. Van a ver que hay variedad de sentir del paciente. Por eso es importante la información. Cuando tenemos esta clase de paciente y vamos a hacer ese curetaje, decirle, van a tener la sensación que tienen huecos, van a tener la sensación que el diente se les mueve más aún que en estas condiciones. Por eso que cuando hacen los raspados, con las cuales hacen colgajos, ponen incluso el cemento quirúrgico. ¿Para qué? Para crear un poco de esa estabilidad. Porque vamos a ver más adelante lo que se va perdiendo. Vamos a lo primero, el sondaje, que es lo primero que hacemos cuando nosotros evaluamos a un paciente. La nueva clasificación, si bien es cierto, han visto que lo dividen en periodontitis necrosante, lo divide en periodontitis como tal, manifestaciones o manifestación de muchas enfermedades de diversos tipos, no necesariamente sistémicas, pero también lo divide en grados y en estadios. Que es importante para determinar qué cosa, la gravedad, el grado de esa enfermedad periodontal. ¿Bien? O sea, la clasificación no solamente lo agrupa en un lugar, sino que cuando ya el paciente tiene periodontitis, le dice cuál es la gravedad. Pero para eso se vale de ciertos factores. El sondaje,
la pérdida de inserción gingival y también la pérdida de hueso y la pérdida de dientes. De todos esos factores se valen para determinar esa gravedad. Primero y lo más sencillo, el sondaje es una de las primeras cosas que ustedes van a comenzar a aprender a hacer. Es un procedimiento, no es complejo, pero que nos da mucha información. Aquí tenemos, miren, un esquema, abajo tenemos la imagen. ¿Cómo se coloca esta sonda periodontal? Este es un instrumento que tiene unas pequeñas... Los antiguos tenían unas líneas, hoy en día tienen como unas hendiduras, que cada una representa 1 milímetro, lo que nos permite medir fácilmente esto. O sea, ya no necesitamos una regla milimetrada, sino que esto ya viene calibrado. ¿Bien? Esto, miren, aquí lo están haciendo ¿por dónde? Por mesial, luego lo hacen al medio y luego lo hacen por distal. Esto también lo hacen por delante y por detrás, porque la pérdida no es uniforme, a veces se llama por un lado, a veces más por otro. Y esto va a depender de la condición. Pero vemos que cuando es menor o igual a 4, ¿se acuerdan que ya les decía que ese sondaje tiene que ser mayor de 3 milímetros? Hasta 3 milímetros era no. Menor o igual a 4, estadio 1. Menor o igual a 5, estadio 2. Mayor o igual a 6 milímetros. Imagínense esa bolsaza, miren todo lo que ocupa el instrumento. Va a estar en el estadio 3 o 4. Cuando lo empiecen a hacer, ustedes dicen, uy, hacerlo en cada diente demora. Sí, demora, pero es importante. Más aún en un paciente que ya es notorio que hay el problema periodontal. Ahora nos vamos a la pérdida de inserción. La pérdida de inserción, ustedes ya saben qué es. Es la distancia entre la unión amelocementaria y el punto más apical del surco gingival. ¿Bien? Lo que nosotros sabemos en nuestra mente, ahora acá ya tenemos la teoría, se podría decir. Es una distancia que se da. Pero ¿de dónde a dónde medimos esa pérdida? De la unión amelocementaria, quiere decir en la unión entre el esmalte y el cemento. Desde ahí lo empezamos a medir hacia el punto más bajo. Por eso dice más apical. Porque siempre decimos, cuando hacemos referencia hacia apical, quiere decir que está cerca. Hacia incisal quiere decir que está cerca. Tenemos, si la pérdida solo es de 1 a 2 milímetros, es el estadio 1, es muy pequeñito. De 3 a 4 milímetros, el estadio 2. Pero miren acá, mayor a 5 milímetros, otra vez el estadio 3 y 4. ¿Quién nos puede ayudar en esto? Es muy cómodo nuevamente esa sonda periodontal, porque como ya tiene 2 milímetros, es más fácil usar una regla milimetrada, que por más que sea la sea grande. En cambio, esa sonda es como si fuera un explorador más grande. Nos permite darnos estas mediciones. Miren, de 1 a 2 milímetros es poquito, pero ya puede crear sensibilidad en algunos pacientes. ¿Por qué? Porque está expuesto a este cemento. Y aquí vemos algunas imágenes, de lo más simple a lo más exagerado. Aquí vemos cómo la encía, miren, va perdiéndose y se crea una distancia de acá, desde la unión hasta la parte más cercana. Aquí podemos observar al comienzo de muchas periodontitis, eso también ocurre. No vemos aparentemente esa pérdida de inserción. Cuando se empiezan los tratamientos y esa encía desinflama, ya se evidencia esa pérdida de inserción. ¿Por qué no nos damos cuenta? Miren acá la imagen. Miren en realidad dónde debería estar. Se pierde todo eso. ¿Cierto? Miren acá la imagen, obviamente, y este es un paciente con un problema periodontal mucho más serio, mucho más grave. Aquí se ve claramente, se podría decir que es generalizada, el diente que no tenga pérdida de inserción gingival. ¿Bien? Entonces ya hemos visto dos aspectos, el sondaje y la pérdida de inserción gingival.
Pero acá ya vemos pérdida ósea. Esa pérdida ósea, ¿cómo se va a evaluar? Exacto, solo radiográficamente. Nosotros ya suponemos, si hay una pérdida de inserción gingival, obviamente va a haber una pérdida ósea. Pero no podemos decir la cantidad de pérdida ósea hasta que no tomamos una radiografía, como la vemos acá. ¿Bien? Puede haber pérdida horizontal del hueso de cresta alveolar. Eso es con lo primero que inicia. Lo primero que inicia la enfermedad periodontal es una pérdida de crestas. Y toma una forma de copa, como lo ven acá. ¿Bien? Por eso dice acá, pérdida ósea radiográfica. Si bien es cierto, la suponemos, porque ya la experiencia te hace darte cuenta que si clínicamente se da esto, radiográficamente ya sabemos que vamos a encontrar esto. Pero la única forma de medirla es radiográficamente. Si ustedes ven, todos los estudios cuando empiecen a leer artículos, por eso que se dividen, ¿no? En los seminarios, en los libros, van a ver que mucho se basa en investigaciones. Y estas investigaciones tienen que ser medibles. Si tú no lo mides, tú no te puedes basar sobre los objetivos. Los objetivos lo tienes que transformar en objetivo. ¿Qué quiere decir? Que lo puedas medir. Por eso que una de las condiciones más difíciles de medir es el dolor. Porque el dolor va a depender del paciente. No todos los pacientes van a tener el mismo umbral del dolor. Se ha tratado de medir a través de ese umbral. Pero hay otros aspectos que sí son medibles, que hemos visto que el sondaje, ¿con qué se mide? Con la sonda. La pérdida de inserción también se mide en milímetros. Ya normalmente usamos una sonda periodontal, pero hay gente que lo hace con la regla. El asunto es que ya sabemos que hay milímetros, una cantidad de milímetros que determina un determinado estadio. Pero acá nos vamos a esta pérdida. Esta pérdida ósea se mide solo a través de la radiografía. Pero miren, aquí está el porcentaje que no es. ¿Por qué creen? Porque puede haber una disfunción. Hoy en día también tenemos las imágenes digitalizadas. Y tú puedes hacer una radiografía periódica que la puedes mandar de ese tamaño. ¿Va a medir la misma cantidad de milímetros que una radiografía así? No. Por eso es que lo hacemos por porcentaje, porque también nos envían radiografías. Muchas veces esos pacientes, cuando llevamos algo general, ya no le vamos a pedir un montón de periodical, que les pedimos una panorámica. Una panorámica tiene otra dimensión, tiene otra distorsión. Por eso es que se mide ya por porcentajes. ¿Cómo lo dividimos? Por tercios. Cuando hablamos radiográficamente de la raíz, muchos van a escuchar tercio. Tercio cervical, tercio medio, tercio apical. Tercio apical porque está más cerca de la raíz. Tercio medio en la mitad y tercio cervical, ¿por qué? Porque está ya más hacia la borda. Miren, cuando hay menos del 15% del tercio coronal, es el estadio 1. Se podría decir que es el mejor pronóstico. Donde hay menos pérdida es el estadio 1. Bien. Cuando hay 15 a 33% del tercio coronal, estadio 2. Y miren, cuando la pérdida, dice la extensión al tercio medio o apical, acá ya no dicen tanto por ciento del medio, tanto por ciento del apical, no. Ya cuando la pérdida llega al tercio medio, y más aún cuando se va al tercio apical, ya está en el estadio 3 y 4. Miren, no pueden comparar la pérdida en distal de este diente con la pérdida mesial del hueso de esta molar. ¿Es la misma? No. Aquí podemos decir qué cosa, que está en el estadio 1. Pero en este lado, ¿en qué estadio estaría? 3 o 4. ¿Cierto? Porque miren, ya superó ese tercio. Este diente está premolar, ni que se diga. Todo lo opuesto a este, miren la línea. ¿En dónde está? En el estadio 1, prácticamente acá no hay nada, está normal, se podría decir. Porque miren acá el límite a menos inventario. Se ha perdido, yo
y hay un poquito de pérdida de esta cresta, porque ustedes saben que la cresta es como si fuera un cielito, ¿no? Así, como una pirámide, es lo normal. Por eso que yo les digo que la evaluación es bien tecnológica. Y eso es lo que hacen el periodoncista. Aparentemente es un trabajo un poco lento, pero importante. ¿Para qué? Para recuperar ese tejido de soporte. Y ustedes, si se dan cuenta, en todas las condiciones hablan de 1 y 2, y en la última involucra al 3 y 4. Ustedes dirán, ¿para qué hay 3 y para qué hay 4? Sí, todas las finales son 3 y 4. Aquí viene la diferencia en pérdida dental. ¿Se acuerdan al comienzo? Yo les decía que para determinar ese estadio y esa edad que veíamos, pérdida de qué? De inserción, veíamos pérdida de más. Perdón, bolsa periodontal, que era el porcentaje, pérdida de inserción, pérdida ósea y también pérdida dentaria. Acá viene la diferencia. Sin pérdida dentaria está en el estadio 1 y 2, pero pérdida dentaria por periodontitis. ¿Ustedes cómo van a saber? Porque a veces hay pacientes que ya en el tratamiento ustedes toman la radiografía, pues ya prácticamente el diente no tiene ningún tejido óseo de soporte. O pacientes que van a venir y van a venir asustados. Incluso algunos, como ven en internet, llevan con su diente en la boca. Okay. Han visto, ¿no? Que si por un golpe pierdes un diente, lo mejor es mantenerlo dentro de la cavidad bucal, si lo queremos volver a colocar. Pero esos son traumatismos, porque ha pasado, hay gente que se golpea y se le sale el diente. Completito, sin fracturarse, sin nada. Hay que volverlo a insertar. ¿Qué se dice? Lo mejor es mantenerlo en la boca. Pero estos pacientes asumen eso. Llegan, se salieron de nada, se volvieron, no se salieron, claro, se salieron por la enfermedad periodontal, sí, claro, pero miren, en el estadio 1 y 2 no hay pérdida. ¿Quién está en la 3? Miren, menos o igual a 4 piezas dentarias. Pues un paciente en estadio 3 es aquel paciente que ya perdió hasta 4 piezas dentarias. En el 3. ¿Y quién está en el 4? El que pierde igual o más a 5 piezas dentarias. Son pacientes que ustedes los van a observar así. ¿Cómo se van a dar cuenta de la enfermedad periodontal que provoca que los dientes se vayan más adelante? Como pierde inserción. ¿Qué pasa? Estos dientes se abren como un abanico. Van a decir, ay, mis dientes se ven derechitos, bonitos, y ahora están como unos abanicos. ¿Qué le ocasionó el problema periodontal? Ese paciente va a poder recibir un tratamiento de ortodoncia, aunque ustedes no vean, sí. Hoy en día, cuando logran la salud periodontal. Porque ¿qué pasa cuando logran esto? Después de ser sometidos a un tratamiento periodontal, quedan los dientes que tienen más de la mitad de la inserción de hueso. Y tiene un tratamiento ortodóntico netamente estético. ¿Qué se busca? Cerrar un poquito el agua para que luego sean utilizados. Porque esta condición de morder bajo otra inclinación también va a ocasionar movilidad dental. Miren cómo ha avanzado la odontología y las investigaciones. Claro, si el paciente está en esta condición con enfermedad periodontal, no se le puede ni tocar, porque le colocas un bracket y el siguiente día viene con el diente y con el bracket ahí. ¿Qué se busca? El alta del periodoncista. Es más, el periodoncista lo deriva muchas veces. Se dice, ya tú puedes hacer un tratamiento de ortodoncia y hacen la indicación, paciente de alta con problema periodontal. Entonces el ortodoncista ya sabe que el tratamiento no busca una perfección, que busca cierto estético. ¿Para qué? Llevar a las piezas dentales en una mejor posición. Que ese paciente ya pueda ser portador de una carilla o de unos injertos. Porque ¿qué pasa? Si lo dejas así, una carilla de qué tamaño sería? Un choclo. Parecería un paciente de un choclo. Pero es la verdad,
¿Por qué? Porque no le puedes poner un tamaño mayor. ¿Sabes qué? No sé si ustedes han notado que a veces hay artistas, por no quererse someter a un tratamiento ortodoxo, se colocan las carillas, no se les ve los dientes exageradamente grandes y que incluso no va acorde con la cara y se ve mal. ¿Por qué? Por eso mismo. Entonces, hoy en día, ¿qué pasaba antes? El paciente así decía, no, veo horrible, ¿no? Por los espacios, no me corona. Incluso el protecista se quedaba inconforme, decía, esto se ve exageradamente feo, o sea, se ven dientes muy grandes. Pero el paciente decía, no importa, grande, pero son los espacios. Hoy en día todo ha ido evolucionando y el paciente que se recupera periodontalmente, sí se le hace un tratamiento de ortodoncia. No al máximo, pero procura, es decir, que el abanico se cierre. A veces sí quedan espacios que ya no se pueden cerrar, ya se colocan, el protecista decide poner la carilla, pero ya se ve más natural. No es lo mismo cerrar un espacio. ¿Será lo mismo cerrar ese pequeño espacio que cerrar ese espacio? No, ¿no es cierto? Disimular este espacio es facilito, se coloca un poquito de resina, se rellena acá para que no se vea este espacio negro, en fin. Pero este espacio, si ustedes lo rellenan, se va a ver estéticamente bien. Para que este paciente logre todo ese proceso pase rápido, no. Yo les digo que demora más o menos 6-7 meses de tratamiento. Están con el periodoncista, se recuperan, y para que el periodoncista lo mande o decida que ya está apto a ese tratamiento ortodóntico, son 7 meses, 8 meses. Inmediatamente no lo manda. ¿Bien? Pero miren cómo ha progresado tanto la odontología que hoy en día se permite tratamientos que antes no. Esto por el paciente ya se quedaba así. Pero ¿qué hemos visto patológicamente? Y hemos entendido lo clínico. Pero ¿qué pasa histopatológicamente? ¿Por qué se llega a encontrar hallazgos histopatológicos? Justamente porque hay pacientes que se les tiene que lamentablemente sacar esas piezas dentales. Porque ya hay demasiada pérdida ósea, hay demasiada contaminación. ¿Qué va a haber? Una encía marginal libre densamente infiltrada. ¿Ustedes recuerdan cuál era la libre, la primerita, cierto? Pero esta, la siguiente inserción va a haber esa encía libre. Va a estar llena de células. ¿De qué células? Las crónicas. Porque dijimos que cuando hay periodontitis es crónico. Gran cantidad de linfocitos y un montón de células plasmáticas. Podemos encontrar áreas del epitelio ulcerados, hasta destruidos. Osteoclastos ya sobre la cresta ósea, como lo vemos acá. Y fibras de ligamento periodontal ya desorganizadas. ¿No? Hay pérdida de esa inserción. Ahora lo vamos a ver histopatológicamente. Miren la primera imagen. Cada recuadro muestra lo que vemos histopatológicamente. Aquí ya vemos, ¿qué va a ser esto? El diente. ¿No? ¿Qué creen que es este poquito de acá? La encía. No. ¿No? Si miren el recuadro, la encía está acá abajo. ¿Cómo? El biofil se va a ver esto patológicamente, ¿no? Miren cómo se observa, pasa como diente. Mineralizado, ¿qué creen que va a ser? Ah, el sarro. El sarro, perfectamente. Miren acá la radiografía. Cómo radiográficamente aquí sí se observa sarro. Porque se mineraliza, por eso se puede observar. Pero seguimos acá con la parte histopatológica. Vamos más abajo. Está acá arriba, todavía no hay encía. ¿Qué sería esto? El sarro. Miren acá, más abajito. Sarro, seguimos con sarro. Y miren ya. ¿Esto qué sería? El diente. En la parte del cemento. ¿Esto qué sería? El sarro. Y esto. Masar. La encía. No, masar, porque así es la encía. Miren el cuadradito. Pero observen acá. Esto sería parte de la encía aquí, una pequeña porción. Miren este epitelio. Ya está ulcerado. Ya no,
tiene esa conformidad. ¿Se acuerdan cuando yo les decía cómo es el epitelio de una encía? Es trabecular. ¿Se recuerdan de histología? Perdón. Es papilomatoso, ¿no? Forma, es así, como onditas. Aquí vemos estas papilas. No, no es cierto, ya vemos punta. Miren cómo el epitelio ya se altera, se empieza también a destruir. Y miren el infiltrado crónico. Está lleno de linfocitos. Bien. Y vamos un poquito más abajo, ya más cerca de la inserción. Nuevamente sarro, cemento. Miren, acá vemos el epitelio mal constituido. Pero ¿qué vemos? Pues estos puntitos, miren, linfocitos. Acá llegamos a ver un poco de epitelio, pero casi no vemos. Todo está infiltrado de células crónicas, células mononucleares. Miren acá, más abajo, sarro. Miren el epitelio, casi ya ni se distingue porque está ulcerado. Miren la gran cantidad de infiltrado. Y miren acá, ¿qué creen que son estas pequeñas fibras? Fibras colágenas, por ende, ligamento periodontal. ¿Está completo? ¿No es uniforme? Ah, sí, claro. No, todo comienza a infiltrarse de esas células, de esos linfocitos, de esas células plasmáticas. Cuando va provocando, miren cómo es progresivo, cómo se va destruyendo. Y miren lo que estamos esquematizando, o miren lo que observamos histopatológicamente, por eso se ha puesto el esquema calculado. ¿Ese en sí está normal? No, está inflamado. Miren la pérdida, aquí este límite medio cementario. Miren cuánta pérdida o cuánta recesión gingival. Y acá se está la tercio medio. Y miren a qué altura está el hueso. O casi en el tercio auricular. Por eso que la periodontitis es progresiva. Y miren el diente del costado, lo tienen más arriba, este más abajo y este más abajo. No todos se empiezan a afectar de igual forma. Y aquí nos vamos más abajo, miren, en donde todavía vemos algunas fibras del ligamento. Miren acá el infiltrado, y es notorio, hay encía, obviamente, que está unida a este diente, pero miren ya cómo está. Miren cómo infiltra. Observen el ligamento, continúa hasta la cresta, no, la cresta no la vemos. Y vemos que las pobres fibras colágenas hasta dónde llegan, hasta acá. Todo esto es infiltrado de células inflamatorias crónicas. Y empezamos a bajar más. Miren, acá podemos observar fibras colágenas no infiltradas. Pero miren acá, aquí ya empieza el infiltrado crónico, por eso que no llega acá el ligamento. Pero miren quiénes están acá. Los osteoclastos. Los osteoclastos son un tipo de macrófago que se activa hasta este proceso inflamatorio. Lo normal es que ¿qué hay? Osteoclastos y ¿qué más? Y osteoblastos, ¿no? Eso es lo fisiológico, se destruye y se pone. Aquí, ¿quién está comenzando a actuar más? El osteoclasto está comenzando a destruir. ¿Se acuerdan cuando les dije que lo primero que se pierde, ¿qué era? Era la cresta. Porque miren dónde están los osteoclastos. Por eso que es en una forma de copa. Comienza a perder en esta parte. Y avanza, y avanza, y avanza, y avanza, y avanza, y va destruyendo. Pero miren la siguiente diapositiva. Aquí sí podemos ver ligamento insertado. ¿Vemos infiltrado inflamatorio? Ya lo vemos. Miren acá, lo que vemos son vasos sanguíneos, pero eso es normal. Miren cómo en el mismo diente, al ser progresivo, vemos que no se afecta todo en una sola instancia. Va desde la parte más alta y va yendo hacia abajo. ¿Bien? Ahora vamos a ver, vamos a ir a esas otras condiciones que afectan el periodonto. Los famosos abscesos
periodontal. Acúmulo localizado de pus dentro de la pared gingival. ¿Qué lo puede ocasionar? Como ya vimos la clase pasada. Miren, relacionado directamente, acá dice, con una bolsa periodontal preexistente. Abscesos agudos con exudación de pus. Forúnculos en la encía. Dientes afectados sensibles a la percusión. Miren todo lo que lo puede originar. Lo que hablamos un poco en la clase pasada de problemas dentales. Pero miren también una bolsa periodontal localizada. Miren el absceso periodontal que puede ver. Aquí no tiene nada que ver el diente, por ejemplo. El diente está sano, no tiene ningún problema. ¿Qué más? Abscesos agudos, forúnculos en la encía. O cualquier problema que genere esa formación. Esto si lo dejamos pasar, ¿usted cree que afecta el diente? Sí. Claro, puede llegar a afectar el diente. Este problema puede originar que nosotros terminemos haciendo una endodoncia de esa especialidad. ¿Por qué? Porque está donde, en la pared de la gingiva. Esa contaminación poco a poco va a llegar al ápice y a través del ápice se va a contaminar la pulpa. Por eso cuando las personas con periodontitis tienen las encías moradas, a veces. Los pacientes con periodontitis tienen las encías moradas porque está inflamada. Y no todos cogen el mismo enrojecimiento. Hay algunos, según la raza, van a ver que se va a poner un rosa, un rojo brillante, intenso. Otros lo van a ver de morado. Es muy diferente a un absceso. Y el absceso lo van a ver así. Bueno, acá no se nota tanto, pero se nota clarito ese acúmulo. ¿Está claro? Causas del absceso periodontal es una exacerbación aguda de la enfermedad, en la gran mayoría de casos. Periodontitis intratada, o sea, son casos extremos, pacientes que están con la periodontitis buen tiempo. No respuesta al tratamiento periodontal, lo que les comentaba al inicio. ¿Se acuerdan que les decía que había pacientes que no los trataba, pero seguía el problema y todo? ¿Quiénes están involucrados acá? Aquellos pacientes ya con otras condiciones o que la periodontitis es manifestación de una enfermedad sistémica. Tras tratamiento, hay pacientes que tras tratamiento periodontal hacen eso. Traumatismo o impactación, ya eso es no por periodontitis. Vamos a ver los famosos traumas oclusales. Miren que también puede originar un problema periodontal, las lesiones endoperiodontal. Comunicación patológica entre el tejido periodontal y la pulpa. Puede ser aguda o crónica. Y está muy correlacionado con la clase pasada. Aquí la imagen no permite verlo bien, no sé si se ve la flecha acá. ¿Qué pasa? El problema no resuelto a nivel apical origina un engrosamiento de ese ligamento periodontal. Por tal motivo, ¿se acuerdan que les comentaba que el diente puede tener movilidad? Entonces ya está comenzando a tener un problema periodontal, una periodontitis. ¿El origen fue el biofilm en este caso? No, vino de un origen dental. Una mala respuesta o en algún caso una mala elección de tratamiento, porque se acuerdan que les comentaba que cuando ya vemos problemas, abscesos periodontales, los abscesos periapicales o los granulomas periapicales, ¿qué se tenía que hacer en estos casos? Ya una apicectomía. ¿Por qué? Porque si ya no respondía al tratamiento de endodoncia. Condiciones y defectos mucogingival. ¿Qué tiene que estar involucrado acá? El fenotipo que ya tiene el paciente. ¿Y quiénes son los que tienen mayor riesgo de esta pérdida de inserción? El fenotipo delgado. Aparentemente el fenotipo delgado es el que estéticamente se ve más bonito, pero es el más predispuesto, es el que más tiene que cuidar su salud periodontal. El fenotipo grueso, que muchas veces no es muy estético, es el que va a tener menos riesgo de problema periodontal.
eso dice condiciones y defectos muy conflictivos. ¿Y cómo se llama hoy en día? Fenotipo delgado, fenotipo. Antes le decían el biotipo, hoy ya tomó el nombre del fenotipo. Y miren lo que ocasiona. Aquí ustedes ven gingivitis, observan inflamación. No, ustedes dirían, es un paciente que tiene un problema perioral, pero miren la pérdida. Porque miren cómo es el fenotipo. El fenotipo delgado es aquel que tiene una esencia muy delgada. Fácilmente ustedes la van a ver de un color pálido incluso. Muy pálido, no tanto porque esté ortoqueratinizado, sino que es tan delgado que llega a reducirse y por eso se ve así. En cambio, el fenotipo grueso es un fenotipo que a veces es bulboso. Si bien es cierto, no tiene inflamación, ustedes van a ver densidad rosada, pero siempre la van a ver como más gordita. Ese es el fenotipo grueso, ese es el que menos riesgo va a tener de pérdida de inserción. Y miren, fuerzas oclusales traumáticas, los famosos traumas oclusales, fuerzas traumáticas que lesionan tanto al diente y al periodonto, fuerzas excesivas que pasan la capacidad adaptativa del periodonto. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Una maloclusión, o sea, dientes en malposición. Pérdidas prematuras de algunas piezas dentarias que ¿qué va a originar? La inclinación de ciertas piezas dentarias. Por ejemplo, acá arriba, miren, el problema de maloclusión. Un diente más excluido que el otro. ¿Qué origina? Nosotros cuando comemos, originamos o hacemos diferentes posicionamientos. Ustedes dirán, pero acá cuando lo llevo vis a vis, nada más. Nosotros cuando mordemos, masticamos, llevamos los dientes hacia adelante, llevamos hacia los costados. Por eso el protesista cuando rehabilita hace los diferentes movimientos. Lleve hacia adelante, haga relación, camina, derecha, izquierda, muévalo. Porque cuando comemos, hacemos todos esos movimientos. Y cuando hay un diente en mal posición, miren lo que ocasiona acá. Miren esta pérdida de inserción. Por lo tanto, si hay pérdida de inserción, también va a haber pérdida de hueso. Se traduce ¿qué? En una periodontitis localizada. ¿Ustedes ven una mala condición de higiene? No. Pero miren lo que observamos acá, que hay periodontitis. Y a este paciente se le nota que tiene un fenotipo delgado. Miren, comparen el de arriba que es un fenotipo grueso. ¿Observan? Que se nota más anchito. ¿Está inflamada esa encía? No. Pero es un fenotipo más grueso. Y miren también pérdidas de piezas dentarias. De ahí que siempre se le dice al paciente, si vas a perder una pieza, piensa en que vas a necesitar una prótesis o un implante. Porque hay dientes que pueden ser salvados y el paciente por un tema económico dice, no, sáquenme el diente. Pero no saben que al final la saca de dientes sale más caro, porque un puente un implante más. Pero miren lo que pasa acá. Cuando uno pierde una pieza, normalmente la pieza de al lado tiene mucha tendencia a mesializarse. Y miren lo que ha pasado en las molares. No solo la de abajo, más exageradamente que la de arriba. ¿Y qué origina? Que esa oclusión va a ser la adecuada, va a haber ese tricoidismo. Tricoidismo A, que es los tres puntos que tienen que chocar con el antagonismo. Aquí, ¿qué se está dando? Miren, parte de la cúspide y surco distal de la molar superior, ¿con qué va? Con la cúspide. ¿Esto es normal? No, no debería ser así, debería haber un engranaje. Pero miren esta fuerza excesiva, este trauma cruzal, ¿qué está originando? Aquí ya hay pérdida de cresta, pero miren acá al costado, la pérdida es mayor. Miren arriba, también hay pérdida en ambos lados, pero el más afectado es el diente de abajo, porque más que bien el de arriba, la fuerza está media centrada, pero miren el diente de abajo. ¿Dónde está cayendo toda la fuerza? En la sola cúspide. Esos ya son problemas periodontales por traumas oclusales y muchas veces son los más frecuentes, porque a veces los pacientes pierden piezas y no hacen la rehabilitación. Factores relacionados con dientes y prótesis. Este es otro factor muy
frecuente puede predisponer a una enfermedad periodontal. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo acá, miren acá abajo esta malposición dentaria, este apiñamiento. Esta malposición, ¿ustedes no creen que va a predisponer a un acúmulo de material, incluso de formación de sarro? Porque miren los costados, ¿sí? El paciente tiene una ligera inflamación generalizada, pero miren estos sectores. Aquí hay gingivitis, aquí ya está viendo periodontitis. ¿Y por qué es eso? Porque el diente está apiñado, está como encerrado, está atrás, está entremetido entre estos dos incisivos. Entre el incisivo central y el lateral del otro lado. Y si encima le añadimos que ese paciente no usa el hilo dental, pero el paciente dice, no, es que no entra, sí entra el hilo. Claro, porque recuerden que hay que generalizar y localizar. Tú puedes tener gingivitis en todo, debería tener periodontitis en algunos dientes si hay un factor que lo condiciona a que más fácilmente haga una periodontitis. Porque acá está viendo un factor que lo está condicionando a que agrave el proceso, a diferencia de los otros sectores. ¿Bien? ¿Qué otra cosa, como les decía? Prótesis. Muchas veces los ganchos de las prótesis removibles puede condicionar a que haya mayor acúmulo de biofilm. Y si ese paciente encima no se la retira para limpiarla adecuadamente, porque imaginemos, si está en el trabajo, muchos pacientes no tienen la costumbre de cepillarse. La mayoría te dicen, estoy en el trabajo. O estoy en la universidad, yo tengo que pacientes, toda la noche, tú voy al baño a lavarme los dientes. ¿Por qué te va a dar vergüenza? Si eso lo mandan a hacer en el colegio, me ha pasado. Una mamá me dice, no sabes el bullying que hay porque se cepillan los dientes. ¿Qué? Sí, los fastidian a los que van al baño a cepillar. Pues miren al extremo que se ha llegado. ¿Y qué va a originar? Problema periodontal. Imagínense un paciente que está portando rápido y que no se cepille a la hora de almuerzo. O el paciente que es un paciente adulto y dice, qué vergüenza, ¿cómo me voy a quitar mi prótesis en el baño? Se cepilla, obviamente, pero está el gancho ahí. Y en mayor predisposición a que esa materia alma no pueda ser sacada tan fácilmente. ¿Qué otra condición más puede haber? Digo, restauraciones desadaptadas, restauraciones que tienen años. Ahorita la imagen no permite ver bien la de arriba, que tiene estos pequeños accesos, pero acá se nota que hay unas coronas en toda la parte de los incisivos centrales hasta el canino. Las prótesis también se desadaptan. Algunas pueden estar mal confeccionadas en un pequeño porcentaje, pero ¿qué ocurre normalmente la desadaptación? Porque ya pasan 10 años, 15 años. Es normal porque hay pérdida de cierre fisiológico, hay pérdida de tráfico fisiológico. Entonces el paciente cree que la colonia es eterna memoria y no sabe que cada cierta cantidad de años es obligatorio cambiar. Esas desadaptaciones que se dan justo en el cuello del diente comienza a generar que haya más acúmulo de esa placa bacteriana. Y estos pacientes que terminan a veces con un doble problema. Porque terminan con un problema no solo periodontal, sino también, ¿qué pasa? El paciente asume que como el diente ya tiene ortodoncia, nunca más va a hacer caries. Pero no es así, porque la caries que afecta el tejido duro de la pieza dental, el mineralizando, el diente. Entonces, ¿qué ocurre? Comienza a haber filtración de material por tal motivo. Si esa material llega a la pieza dentaria, comienza también a destruirla. Entonces tú retiras esa prótesis y te das cuenta que el muñón ya no existe. Y dice, pero tengo ortodoncia. Sí, pero la ortodoncia, ¿qué hizo? Trató, disculpa. Piensa, se empezó a destruir. Es muy común que cuando hay un paciente con un puente con muchos años me da hasta porque ella muy especialista. Porque ella hace que sacar esa corona que implica que adentro, fácil, si no tiene un perno, ya no tiene.
Más aún si te dicen, uy, sí, ese profe buenísimo, hace 3 días que lo tengo, peor aún, es lo más. Y están con problemas periodontales y se le tiene que explicar al paciente que hay que descubrir esa corona, porque si uno intenta sacarlo con el extractor de corona y si tiene problemas periodontales, pues claro, con la raíz ahí también, sale con todo completo. Pero no es lo mismo retirar un puente que tiene sus 6 años, 7 años, normal, incluso a veces es complicado de romper, que uno que está en esas condiciones, que está con problemas periodontales, y si hay esa cantidad de bolsas periodontal, hay biofilm, obviamente que la estructura dentaria se va a ver afectada. Vamos a encontrar una dentina ya envanecida. Entonces vemos que los problemas periodontales no solamente es por biofilm. Lo que me preguntó su compañera hace un momento, pero son 10 que están con problemas periodontales. Claro, puede darse, el paciente puede tener una gingivitis, pero si hay una condición que predispone a la periodontitis, esa área fácilmente va a progresar a una periodontitis. Por eso es que se evalúa diente por diente, sondajes diente por diente, para ver cuántos están afectados y vemos que la pérdida no es igual en un área que en otra área, porque ya vemos que hay muchos factores involucrados para que ciertas áreas se vean más afectadas que otras. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, resumiendo, gingivitis y periodontitis es una inflamación. Gingivitis solo de encía. Cuando ya hablan de periodontitis, están hablando de todos los tejidos de eso. Eso nos confunde un poco cuando dicen, las enfermedades periodontales. Cuando hablan de enfermedades o condiciones periodontales, están hablando de todo. Gingivitis y periodontitis. Es muy diferente si se usa el término periodontitis. Estamos hablando solo de periodontitis. ¿El único factor causal va a ser el biofilm? Hemos visto, no. Hay muchos otros y la misma clasificación lo afirma. Incluso, si se toman la molestia de leerlo, van a ver que dice que esta nueva clasificación la han diseñado para que perdure en el tiempo y se adapte. ¿Por qué dicen para que se adapte? Porque han creado tales acates que permiten ¿qué cosa? Que si aparece otra enfermedad sistémica, no que aparece, sino que mediante investigación comprueba que determinada enfermedad sistémica va a producir enfermedad periodontal, simplemente le añaden. Porque acaso han dicho determinadas enfermedades, no, dicen enfermedades sistémicas que se presentan como manifestación o que producen manifestación. Otra acápite que dice condición periodontal que es parte de determinadas enfermedades. Uno que hace simplemente va añadiendo, porque la ciencia va avanzando. Han visto que hay otro acápite, el tercero, que dice condiciones, otras condiciones que afectan al periodonto. ¿Por qué? Porque si aparece, lo añaden. Con ese fin lo han hecho para que perdure en el tiempo y se adapte. Porque gracias a Dios las investigaciones están aumentando. La ciencia va avanzando y permite descubrir cosas que antes nos hacían un hueco en la cabeza. O sea, tú dices, pero ¿por qué? Ya el paciente se desfocalizó, ya se hizo el tratamiento. ¿Por qué se le muere el diente? Si ni siquiera tiene, lo mandabas al internista, lo mandabas a todo el mundo. No, está sano, está sano, está sano, está sano. O lo que les pasaba mucho a las mujeres, ¿no? Y ya se comprobó que los problemas, los cambios hormonales sí afectan el periodo. Y ya sabemos qué hacer, mayor control, a esos pacientes se les da una buena técnica de cepillado, ya hay enjuagues bucales muy específicos, entonces que ayuda a mantener a la conservación de esos tejidos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ustedes ya saben que tienen que participar en el foro y de ahí continúa el seminario. Les doy 15 minutos.